En diciembre del año pasado era un puñado de pacientes con un tipo de neumonía desconocida en un lugar lejano de China. Para mediados de febrero, el número de muertos por coronavirus superaba los 2.000. Un mes después, los 5.000 y a mediados de abril los 130.000. Y mientras estamos hablando, la pandemia sigue su carrera por el mundo. ¿Cómo? Pasamos de un acontecimiento que parecía remoto a que la humanidad entera esté viviendo en un guión de ciencia ficción. Estamos en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, a orillas del río Yangtze, en el centro de China, núcleo industrial, nudo de transporte y también zona cero de la pandemia. El 23 de enero, el gobierno de Xi Jinping decretó el confinamiento total de esa ciudad de unos 11 millones de habitantes que quedó aislada del resto del país. 76 días después, cuando ya se había logrado frenar la pandemia, el bloqueo terminó. Esto fue como una inyección de esperanza en medio de tanta incertidumbre y fue también un gesto fuerte por parte del gobierno chino hacia la población y hacia el mundo después de un inicio de gestión de crisis muy cuestionado. Recordemos que se llegó a hablar de un posible momento Chernóbil para Xi Jinping, en referencia al accidente de la central nuclear en 1986 que contribuyó a precipitar el colapso de la Unión Soviética. Entonces, ¿ya está? ¿Wuhan volvió a la normalidad? ¿China ganó la batalla? Bueno, no. Por más que haya retrocedido, el coronavirus no es historia pasada. Eso por un lado. Por otro, la pandemia no es solo una cuestión sanitaria de resolución científica. Tiene implicaciones económicas y sociales, y también políticas y diplomáticas, de las que vamos a hablar ahora. Dos preguntas vienen cobrando fuerza a medida que las víctimas por coronavirus se van multiplicando. Una es cómo surgió la pandemia. La otra es si China reaccionó a tiempo frente al brote. Donald Trump ya respondió. Let's say China. 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 China tiene culpa de casi todo. Pero tratemos de mirar un poquito más allá de la guerra de los relatos que enfrenta a ambas superpotencias. ¿Cómo surgió el coronavirus? No se sabe, no con absoluta certeza. Las teorías conspirativas son muchísimas y de todo tipo. Hablan, por ejemplo, de un arma biológica diseñada por algún gobierno para dominar el mundo. O señalan a Bill Gates, el cofundador de Microsoft, como el hombre que tira de los hilos detrás del escenario. Y hasta vinculan la expansión del coronavirus con la tecnología 5G. Algunas especulaciones incluso se vuelven noticia, aún sin tener evidencia que las respalde. Fíjense. There is a growing belief that the COVID-19 virus originated in the Wuhan lab, not as a bioweapon, but as China's effort to find and deal with viruses to show the world China was as good as or better than the US on that front. El canal estadounidense, cercano a Donald Trump, abonó la versión de que el paciente cero habría sido un científico que estudiaba ahí una cepa natural de los murciélagos y luego contagió a la población. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Fuentes? Todas anónimas. Ahora, en medio de tanto ruido, ¿qué dice la ciencia? La versión del origen del laboratorio fue rechazada por numerosos expertos. Tenemos el ejemplo, entre otros, de un grupo de 27 científicos de distintos países que en un artículo de la revista The Lancet del 19 de febrero concluyeron de forma abrumadora, según sus propios términos, que el coronavirus se originó en la vida silvestre. Probablemente se trate del murciélago. No, este me encanta, pero este no. Y tal vez haya habido algún otro animal intermedio como el simpático pangolín. Pero aunque todos hayamos visto una y otra vez las imágenes del mercado de Wuhan, donde se venden animales salvajes, no existe todavía consenso científico sobre cómo el virus saltó
al hombre. Retomemos. Dos preguntas acusan a China. Una es cómo surgió la pandemia. La otra es si el gobierno actuó en tiempo y forma para contener el coronavirus. No hay una respuesta concreta ni fácil, pero hay un par de indicios a tomar en cuenta. ¿Conocen el caso del Dr. Li Wenyang, un oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan que se convirtió en héroe nacional? Fue el primero, junto con otros 7 médicos, en advertir sobre el virus en diciembre pasado. Fue injustamente acusado de difundir falsos rumores y obligado a retractarse por las autoridades locales. Finalmente murió por coronavirus en febrero pasado con 34 años de edad. Un escándalo. La noticia de su deceso desató la furia en las redes sociales. Y ese caso no es más que la punta del iceberg. Varios informes periodísticos señalan que los funcionarios locales retuvieron información sobre el brote y su avance por temor a compartir malas noticias con Pekín. De hecho, a mediados de abril, Wuhan reconoció retrasos, omisiones y errores en el recuento de víctimas y corrigió al alza la cifra oficial de muertos, de más de 2.500 a más de 3.800, un 50% más que el cómputo anterior. Una investigación de AP, la agencia de noticias estadounidense, agrega que el gobierno central omitió advertir a la población durante 6 días claves, entre el momento en que finalmente supo de la gravedad de la pandemia y el 20 de enero, cuando Xi Jinping habló públicamente por primera vez sobre el virus. Ya se habían contagiado más de 3.000 personas que a su vez propagaban de forma silenciosa el COVID-19. Pero hay matices. Puede que las autoridades no dijeran lo que debían, pero estaban haciendo lo que debían para contener el brote. Eso lo dice el fundador de los Centros Estadounidenses para el Control de Enfermedades en China, al que también cita la agencia AP en su informe. No nos olvidemos además que Estados Unidos tardó otros 2 meses después de que se supiera del potencial destructivo del coronavirus para tomar algunas medidas de contención. Algo parecido pasó en el Reino Unido, que ahora pide explicaciones a China, y ni hablar de Jair Bolsonaro en Brasil. No es fácil en esas condiciones achacar al gobierno de Xi Jinping toda la responsabilidad de una respuesta global tardía. Aún así, no invalida la pregunta. ¿Más transparencia y menos tiempo desperdiciado en los comienzos de la pandemia hubieran hecho la diferencia? A finales de enero, China abrió otro capítulo, dejando atrás los errores que pudieron contribuir a la expansión de la pandemia. Declaró la guerra contra el coronavirus. Movilizó al Ejército Popular de Liberación, construyó hospitales en tiempo récord, desplegó a miles de médicos militares y logró la cuarentena y el monitoreo de millones de personas. El gesto firme del presidente Xi Jinping permitió frenar la pandemia, por ahora. Y la lucha contra el COVID-19 se volvió al mismo tiempo una fabulosa herramienta propagandista. Puertas adentro, donde Xi Jinping también tiene sus detractores, y puertas afuera, en el escenario internacional, como una demostración de eficiencia frente a las democracias liberales que suelen apuntar contra el autoritarismo y el centralismo del gobierno chino. Ahora, dejemos de lado la batalla política para concentrarnos en el frente sanitario. En el caso de la ciudad de Wuhan, la lucha contra el COVID-19 tuvo al menos 3 líneas de defensa que fueron fundamentales. Una de ellas es el confinamiento que fue implementado de la forma más estricta. Otra línea de defensa, las campañas de testeos masivos para cortar de raíz la transmisión. Testear, testear y testear, dijo la Organización Mundial de la Salud. Testear cada caso sospechoso, testear a las personas con quien estuvo en contacto cercano y también aislar a quien lo necesite. Casos confirmados, casos sospechosos, asintomáticos, en centros designados fuera del núcleo familiar para evitar nuevos contagios. Y finalmente, el uso de mascarillas. Es un punto muy discutido, no existe consenso, pero China eligió desde un primer momento todos y todas con mascarillas, tanto el personal sanitario como la población. Para los médicos y las médicas que estuvieron en el frente de batalla en Wuhan, no usarlas
es estúpido. Así lo dijo el doctor responsable del centro Leishengshan, uno de esos hospitales de emergencia construidos a toda velocidad para atender a los pacientes de coronavirus. Para que los esfuerzos sin precedentes desplegados durante 3 meses en Wuhan no hayan sido en vano, muchas de las medidas restrictivas siguen vigentes. Confinamiento, mascarillas obligatorias y testeos masivos son todavía la norma, aunque la cuarentena se convirtió en una herramienta más puntual. Por ejemplo, si un caso asintomático es detectado en un complejo de viviendas, enseguida sus residentes quedan aislados. Los controles de temperatura continúan en cualquier momento y lugar, oficinas, centros comerciales, estaciones, muchos espacios de concentración masiva de público, como los cines o los teatros, siguen cerrados. Los locales que volvieron a abrir sus puertas deben respetar el distanciamiento social. Y esperen, que todavía hay más. Por ejemplo, si bien se puede salir de Wuhan, viajar con destino a Pekín es otra historia. Es necesario cumplir con varios requisitos para trasladarse, que incluyen pruebas de coronavirus y una cuarentena de 14 días al llegar a la capital. Y no les dije nada todavía de la aplicación móvil implementada por las autoridades. Tiene acceso a bases de datos de todo tipo, determina el riesgo de contraer la enfermedad al que uno estuvo expuesto y proporciona a cada persona un código QR con colores verde, amarillo y rojo. Verde para las personas libres de virus que pueden moverse libremente, amarillo para aquellos que deben permanecer en cuarentena durante 7 días y rojo, cuarentena de 14 días. Estamos hablando de una herramienta de rastreo para controlar la pandemia y algunos temen controlar a la población. El miedo a un repunte de la epidemia no es caprichoso. El mismo día que pusieron fin a la cuarentena en Wuhan, cerraron una ciudad fronteriza con Rusia después de detectar un número creciente de casos importados por ciudadanos chinos desde el país vecino. Esto fue en la localidad de Suifenhe, donde los 70.000 habitantes fueron obligados a una cuarentena. En resumen, el camino hacia la recuperación total promete ser largo y China no puede bajar la guardia. Entonces, ¿pudo el gobierno de Xi Jinping evitar la pandemia? China no es el villano que pinta Donald Trump, pero tiene interrogantes para responder. Por supuesto que los tiene, sobre todo para que los errores que se cometieron no se vuelvan a repetir. Mientras tanto, la ciencia, fuera de las preferencias mediáticas, fuera de los intereses geopolíticos, que no lo tiene todo resuelto, que no logra siempre consenso, pero que marca un rumbo.